a presentar la quinta mesa y me siento muy honrada por formar parte de esta mesa donde estoy compartiendo con mujeres brillantes que dentro de sus carreras y dentro de sus espacios han logrado establecer realmente reformas en cuanto a nuestro sistema y a nuestra justicia penal. En primer lugar, tengo el honor de presentar a la doctora María Victoria Rivas. La doctora nos honra con su presencia. La misma, les comento al público presente, fue electa presidenta del Consejo Directivo del Centro de Estudios de Justicia de las Américas, que justamente es un organismo internacional del sistema americano que está apoyado con autonomía técnica y operativa y tiene la misión fundamental de apoyar justamente los procesos de reforma y modernización de los sistemas de justicia de las Américas. La doctora Rivas, sabemos, es abogada, doctora en Ciencias Jurídicas por la Universidad Americana del Paraguay, es egresada de especialización en Justicia Constitucional y Derechos Humanos. Además, la misma se ha destacado como fiscal general adjunta del Ministerio Público, prestó servicios al Parlamento y además la conocemos también por sus trabajos de consultoría técnica en varias agencias de cooperación como USAID, BID y la Unión Europea. La doctora Rivas nos acompaña hoy a plantearnos nuevamente la pregunta de hacia dónde vamos y le cedemos el uso de la palabra a fin de que la misma nos comente respecto a los aportes que la misma ha acompañado desde lo que son las propuestas de reforma del Centro de Estudios Judiciales. Es suyo el espacio, doctora. Bueno, muchas gracias. Muy buenos días a todos y todas. Realmente para mí es un placer compartir con ustedes algunas de las reflexiones que lo venimos trabajando del Centro de Estudios Judiciales. Felicitar a Marcos, felicidades. Creo que este seminario nos va a ayudar bastante a hacer un punto de culminación de un proceso que lo venimos consolidando en estos 25 años de aplicación de la nueva norma procesal penal, y creo que este es el momento que inicia el desafío de volver a mirar la norma y mirar todos aquellos aspectos que hacen al funcionamiento y tratar de desterrar lo negativo que lo observamos muy claramente ya hasta ahora y construir hacia lo positivo que nos va a permitir avanzar hacia una sociedad más democrática y hacia una sociedad en donde se vaya consolidando el Estado de Derecho. Solamente quiero mencionar un tema que me quedó en la retina de lo que dijo Juan Martens, de que nos consideramos como un país de mucha inseguridad. O sea, hay una percepción de mucha inseguridad y eso un poco está vinculado con algunos de nuestros indicadores internacionales, que es la falta de confianza en el sistema judicial. Entonces, digamos que los dos elementos no son aislados, sino que están muy complementados, y creo que uno de los grandes desafíos que le espera a Paraguay es que el ciudadano vuelva a confiar en su sistema judicial. Creo que los procesos de reforma y los esfuerzos que hagamos desde cualquier ámbito académico, sociedad civil, etcétera, deben apuntar a lograr que la ciudadanía vuelva a confiar en su sistema judicial. La idea un poco de esta mesa, y agradecer a la diputada Rocío también los esfuerzos que viene haciendo ella desde la Comisión de Reforma Penal y Procesal, que estuvo instalado ya en el seno del Parlamento Nacional desde el año pasado, creo que, diputada. Entonces, hay como voces aisladas que nos advierten de que tenemos que sentarnos entre todos para empezar a mirar y reflexionar la aplicación de un cambio normativo tan grande como la que tuvimos en Paraguay, y como lo que ayer se presentó, en donde, tomando algunos ejes centrales, avanzamos hacia la consolidación de la República y hacia la consolidación de la democracia, ¿verdad? Y esa mirada estratégica que tuvimos inicialmente de la reforma, que para fortalecer la democracia deberíamos mirar hacia el Poder Judicial. Creo que ese fue uno de los grandes desafíos que se tuvo, y creo que podríamos decir que el Poder Judicial estuvo a la altura de la circunstancia, pero creo que
ahora deberíamos reforzar algunos aspectos que vayan consolidando la institucionalidad del Poder Judicial. Y solamente para retomar, y eso va muy vinculado a las propuestas de reforma que nosotros venimos trabajando desde la sociedad civil y en donde también tuvimos acompañamiento de la academia a través de Marcos.com, algunos puntos centrales que consideramos nosotros importantes, ¿verdad? Y la otra reflexión es que deberíamos hacer una reforma ordenada y deberíamos trabajar una reforma consensuada y deberíamos trabajar una reforma debatida. Porque, como nos dijo la doctora Morel hace un rato, no necesariamente las reformas implican mejoras. Entonces tenemos que hacer el esfuerzo de que estas reformas impacten positivamente hacia el sistema judicial y, por supuesto, esto impacten positivamente hacia la ciudadanía, que sienta que sus autoridades se están preocupando para darle una mayor calidad de vida. Yo creo que ese tiene que ser nuestro norte si nos sentamos a mirar un poco cuáles son los ajustes que querríamos incorporar a la norma. Bueno, se han hecho muchos esfuerzos hasta ahora para tratar de ajustar. Algunas han sido positivas y otras han sido muy negativas con relación a los ajustes aislados que se ha hecho a la reforma procesal. Además, alguna jurisprudencia que ha dictado la Corte Suprema de Justicia que ha distorsionado un poco el funcionamiento del modelo tradicional que se diseñó con el Código Procesal Penal, preservando las etapas que todos conocemos, que se incorporó en el diseño normativo. Ahora, simplemente creo que deberíamos rescatar las recomendaciones de Alberto de ayer, que tenemos que tener una nueva lógica de intervención para la reforma, es decir, atacar aquellos aspectos que en estos 25 años hemos analizado que constituyen verdaderos problemas y de alguna forma tienen su origen en el modelo normativo. Es decir, la experiencia en todo este tiempo nos han demostrado cuáles son los institutos que más han sido exitosos y aquellos institutos que por alguna circunstancia no se utilizan. Y ahí resaltar un poco lo que dijo María José Bazán en su charla anterior, de que uno de los graves problemas que tenemos para avanzar en la reforma real, objetiva, precisa y concreta es la falta de datos. En este momento no tenemos idea del volumen de casos que ingresan dentro del sistema penal paraguayo y eso nos impide tener una mirada estratégica de cuáles son aquellos temas centrales que se están estancando en el sistema penal y solamente tenemos un efecto rebote de la prensa que nos van señalando cuáles son aquellos casos mediáticos que vamos recibiendo información. Y ahí, por supuesto, viene uno de los grandes problemas que tiene el sistema penal y que creo que contribuye en forma grave sobre la confianza en el sistema judicial, que es la prescripción de las causas. Allá le veo a Aide, que es una activista que viene monitoreando los procesos con otras organizaciones de la sociedad civil con relación a los casos de corrupción pública, que de alguna forma han visibilizado un poco los problemas que tenemos en los casos de corrupción pública, en donde el litigio oculto, como le llama Alberto, y la chicana de los abogados han logrado que prescriban muchos casos de corrupción pública que realmente son verdaderos escándalos, y eso lastima y genera desánimo y desconfianza en la ciudadanía. Pero en los últimos tiempos se ha focalizado mucho en cuánto más el Estado paraguayo debe invertir para lograr darle una mirada de especialización a estos casos que realmente son un cáncer del Estado paraguayo, que es la corrupción pública, y sin haber solucionado los problemas tradicionales ya nos aparecen otros tipos de problemas que definitivamente yo creo que Paraguay no está en condiciones de soportar, y lo hemos escuchado a la jueza especializada en delitos económicos, todo lo que se viene en mercados criminales, delitos financieros,
criptomonedas, o sea, son nuevas modalidades delictivas que Paraguay ni siquiera se ha sentado todavía a delinear cómo vamos a darle respuesta a esto, cuando que todavía ni siquiera le podemos dar respuesta a los casos comunes, tradicionales y los casos que molestan tanto a la ciudadanía. Entonces, rescatar algunos puntos que creo que todos coincidimos, tanto de la charla de ayer como los expositores de hoy. Debemos hacer una intervención fuerte en base a los valores en juego, y uno de los puntos centrales que Alberto hizo ayer referencia es la oralidad. O sea que Paraguay no puede abandonar su política de oralidad, y tanto la charla de María José como los otros expositores señalan claramente de que tenemos de vuelta un sistema inquisitivo oculto que se tramita en base a los papeles, y toda la actividad jurisdiccional y fiscal finalmente otra vez gira en torno a los papeles. Entonces debemos dar una solución a esa problemática que se observa muy claramente, y en una de las propuestas que hacemos nosotros en base a este planteamiento que estamos presentando es, primero queremos darle una diferenciación al modelo de acción que tenemos ahora, ¿verdad? Básicamente queremos reafirmar la oralidad en todas las fases del proceso y actualizar los procedimientos especiales, incluyendo una nueva formulación para el procedimiento abreviado y la introducción de una clasificación de los mismos en procedimientos abreviados por acuerdo pleno, por acuerdo parcial, e incorporamos la figura de la flagrancia. Fíjense ustedes que ante la debilidad de los datos, tomamos datos abiertos, tanto de la Fiscalía como de los tribunales, y nos señalan claramente que hay muy poca utilización de las salidas alternativas. Es decir, no hay una cultura de utilizar las salidas alternativas, todo casi va a juicio oral, y eso creemos que se debe fundamentalmente a una debilidad en el modelo de audiencia preliminar, que las partes no ven en la audiencia preliminar como un espacio en donde puedan discutir, plantear sus casos, sus pruebas y tratar de lograr acuerdos en la audiencia preliminar. Entonces, como que es más fácil ir pasando los resultados al final del proceso, que es el juicio oral. Y ahí entra en juego un montón de elementos. Uno, la poca capacidad de litigio que tenemos. Bien claramente ayer lo señaló Alberto, los abogados no estamos muy acostumbrados a litigar dentro del esquema de la oralidad. Contribuye mucho el modelo organizacional, ya lo señaló María José, el modelo organizacional que está diseñado fundamentalmente en torno a los casos, a los expedientes, a los papeles, y no en torno a las audiencias. Es decir, muy rara vez uno escucha que hay una lista larga de audiencias que se van a llevar a cabo en los tribunales, y además se suma a eso la rogatoria de todos nosotros que observamos la tramitación de casos, de que por favor no se suspendan las audiencias preliminares. Y eso no puede ser. Es decir, no podemos nosotros tener un poder judicial tan débil que los abogados que están litigando en los grandes casos de corrupción pública tengan la amplitud de ir suspendiendo audiencias preliminares en todos los procesos de corrupción pública. El doctor Rubén Galeano, expresidente del Colegio de Abogados, ayer él conversó, habló y también obviamente presenta la posición de los gremios abogados, pero creo que seriamente tenemos que hablar de la litigación de buena fe. Es decir, no podemos seguir con el ejercicio abusivo del derecho, logrando que el ejercicio profesional no tenga alguna suerte de responsabilidad en la construcción social de la paz que necesitamos todos a través de la sanción de los grandes casos de corrupción pública que aquejan a este país. Bueno, como me están pasando, ya que debo ir cerrando, les quería mencionar de que la propuesta normativa que vamos a tratar ahora de monitorear desde la sociedad civil
está alojado en la página del Centro de Estudios Judiciales. Ahí pueden ustedes encontrar el desarrollo de todas las normas, pero solamente quiero mencionar dos aspectos fundamentales. Primero, que queremos reafirmar la oralidad en todas las fases del proceso. Incorporamos muy fuertemente el cambio del modelo organizacional, como lo había manifestado María José. Creemos que uno de los graves problemas que tiene el sistema penal paraguayo, y no solamente el sistema penal, sino todo el funcionamiento del Poder Judicial, es su modelo organizacional. Creo que es la pata que le falta al proceso de reforma de Paraguay. No podemos seguir ampliando y pensando que vamos a solucionar los problemas del sistema judicial pidiendo más jueces y más presupuesto. En este momento, ahí tengo unos datos, tenemos 650 jueces, 370 fiscales y siguen siendo insuficientes para la masificación de casos, así como lo señaló María José. Entonces, ese esfuerzo que se viene haciendo desde bastante tiempo, entonces lo incorporamos en esta propuesta normativa. Y una novedad que se ha intentado utilizar, que está de hecho en la norma procesal, pero que el sistema no lo ha utilizado, son los tribunales unipersonales. ¿Por qué no hemos utilizado el tribunal unipersonal fuera de los delitos de acción penal privada en aquellos hechos insignificantes que no tienen una perspectiva de pena de más, una expectativa de pena de más de 2 años? No hemos logrado instalar los tribunales unipersonales en casos insignificantes. Entonces, creemos que podría facilitar a los operadores judiciales el desafío de avanzar así hacia tribunales también unipersonales y no tener siempre los 3 jueces y el modelo que se instaló en la Corte, no solamente 3 jueces, sino además uno de suplente, con lo cual nosotros estamos inhabilitando casi en todos los juicios a 4 magistrados que podrían estar rotando en un modelo organizacional diferente. Así es que por ahí me quedo. Lastimosamente yo le tengo que pedir disculpas porque tengo una conferencia internacional, de manera que yo le agradezco a la diputada Rocío y le tomo también el compromiso público a ella de seguir apoyando y llevando adelante estos procesos de mejoramiento del sistema que desde la sociedad civil lo venimos trabajando hace bastante tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Rivas. Seguidamente tenemos el honor de escuchar a la doctora Hilda María del Rocío Vallejo Ábalos. La doctora Rocío Vallejo, conocida por todos nosotros. La doctora es abogada de la Universidad Nacional de Asunción, medalla de oro de su promoción. Ella es magíster en Ciencias Penales, doctora en Derecho. Además, es ex agente fiscal de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción, ex directora general de Migraciones y ex directora de Nacional de Aduanas. Además, está iniciando su segundo periodo como diputada, el periodo 2023-2028, por tanto, la doctora Rocío Vallejos tiene una carrera consolidada en los 3 poderes del Estado ya, así que desde su formación profesional también la hemos visto denunciar hechos de corrupción pública, así como procesos de reforma, y al respecto ella nos ilustra. Su espacio, doctora. ¿Ahí? Hola. Bueno, muy buenos días a todos. Iba a contar parte de la historia, lastimosamente la querida Vicky se va a retirar, pero me voy a referir a ella. Un gusto poder compartir con ustedes este rol, ya que un poco lo que estuve escuchando desde ayer y el día de hoy me remonta al tiempo y soy parte de esa historia. En 1999 fuimos designados los primeros 10 fiscales para la reforma, para el nuevo Código Procesal Penal, el nuevo Código Penal. La doctora Victoria Riva era fiscal adjunta cuando eso, y recuerdo que nuestra capacitación era, nos reunimos los 10 nuevos fiscales y teníamos que leer el código y estábamos todos en cero, entonces trae a la memoria un poco ese inicio del nuevo Código Procesal Penal y del Código Penal.
Tanto es así que las interpretaciones variaron en el tiempo y uno de los grandes problemas que hoy tenemos con la duración del proceso, les cuento cómo interpretábamos al inicio, era a partir de la notificación dentro de las 6 horas de haber recibido la causa, y la cumplíamos las 6 horas, nos íbamos corriendo al juzgado a notificar que había ingresado una causa a la unidad de delitos económicos en la cual pertenecí durante 12 años. Y entonces a partir de esa notificación contábamos los 6 meses de duración del procedimiento. Entonces nosotros en 6 meses de que ingresaba la causa ya teníamos que tener resuelta la causa, y luego vinieron las interpretaciones de que no, que en realidad la duración del procedimiento era a partir de la imputación, después de la notificación del acta de imputación. O sea, para contarles nomás cómo la interpretación misma fue variando en el tiempo. Y sin lugar a dudas, el doctor Binder estará al tanto, el gran problema es la duración del procedimiento actualmente. Luego surge la famosa ley Camacho, que descuenta los plazos de las apelaciones, impugnaciones y demás. Y entonces tenemos procesos a los que hoy los corruptos apuntan sin lugar a dudas a los 10 años de prescripción de la causa. Y les va súper bien les va. Les va una maravilla. Más les cuento que yo renuncio a la Fiscalía en el 2011 en base a una causa que lastimosamente un colega de la unidad en ese momento había entregado en bandejas, pero luego finalmente la Fiscalía General del Estado volvió a acusar esa causa y se hizo el juicio oral, primera instancia condena, segunda instancia condena, Corte Suprema doble el plazo. Entonces el año pasado los acusados y sobreseídos, absueltos sin nada, me demandan por $1,5 millones. Entonces, 11 años después de haber renunciado, uno tiene que otra vez estar soportando ese tipo de cuestiones, ¿verdad? Y en realidad aquí tenemos que plantearnos tantas cosas quiero decir, y acá ya están los 5 minutos dentro de un rato. Pero en realidad he pasado muchísimo instituciones que se fueron desvirtuando, como la recusación, que es el otro grave problema que hoy tiene el sistema. Y yo les cuento que a mi cargo tuve la causa de un expresidente de la República, el único expresidente que fue condenado en primera instancia nomás, pero bueno, en segunda perdimos 2-1 y en la corte 7-2, no perdimos a 0 por lo menos, ¿verdad? Pero logramos una condena de un expresidente. Jamás me recusó la defensa del expresidente Guasmosi. Jamás. Tuve a mi cargo 2 causas del padre de uno de los denominados osos blancos del Partido Colorado, del padre, un fiscal adjunto del Ministerio Público. Jamás me recusó. Nos permitió litigar hasta la corte. Y luego, ¿dónde comienza? Para que ustedes sepan parte de esta historia de la desvirtuación de la recusación. También en una causa que tuvimos Liliana Alcaraz, el exfiscal Yucio, y yo, que era la investigación de la utilización de los fondos de Itaipú en las campañas coloradas. Y entonces hicimos varios allanamientos en simultáneo, y acá está, ¿dónde está? Hugo Jiménez, hoy defensor público, ex asistente de esta ex fiscal, donde encuentra él los papeles claves de cómo la corrupción se materializaba en la utilización de los fondos de Itaipú en una campaña colorada. Y me llama y me dice, bueno, acá encontré esto. Y entonces ahí fuimos recusados inmediatamente, sin haber imputado a una semana la investigación. Y ahí comienza esta historia. La causa de la recusación, ¿te acordás, Hugo? La causa de la recusación, un abogado que fue funcionario de la Fiscalía, entonces presenta el argumento del mosquito. Acá con el doctor estuvimos un poco combatiendo a los mosquitos ahí adelante. La causa del mosquito suena risible, pero así fue. Y dice que, la fiebre amarilla era. Que yo había prestado mi oficina, que era la más grande ahí en la Fiscalía de Delitos Económicos, en el segundo piso, hasta hoy están ahí los fiscales, para que la gente se vacune contra la fiebre amarilla. Entonces dice que yo dispuse que él se vacune último, entonces que yo le odiaba. Ustedes se pueden imaginar el argumento presentado y que corrió, Creo que fue la única causa donde la corte le saca a una fiscal de una investigación.
la Corte me sacó de la investigación, porque sabían que yo no me iba a vender. Lógicamente esa causa terminó en absolutamente nada. Ahí comenzó el tema de la recusación, con esa causa y en delitos económicos. Y ya ustedes saben lo que es hoy, lo que genera hoy es cualquier cosa. Entonces, ¿cómo se fueron desvirtuando estos procesos? Me tocó presidir la Comisión de Reforma Penal del 2019 hasta el inicio de este año. Hemos trabajado acá con el querido Marcos con Quique Cronawetter, con la doctora Yolanda, con Claudia Griccioni, con Eleno, con varios otros referentes de instituciones de los tres poderes del Estado, ¿verdad? Y en ese contexto hemos comenzado a revisar el trabajo realizado por la Comisión de Reforma del 2015 y bueno, y hemos introducido varias reformas otra vez a esa reforma. No terminamos el trabajo, vino la pandemia. Fue muy difícil llevar a cabo el tema de las reuniones vía virtual y también por la sobrecarga de trabajo de todos los honorables miembros de esa comisión que de verdad creo que estaban varios de los mejores juristas que tiene el Paraguay. Entonces yo estoy convencida, querido Marco, que para realizar una reforma de verdad tenemos que dedicarnos a tiempo completo, o sea, a tiempo completo. Jueces y fiscales y defensores y abogados que formaban parte de la comisión, imposible, audiencia acá, audiencia allá, vía virtual, imposible. Pero de todas maneras nosotros modificamos muchas cosas, hicimos un trabajo muy importante que de verdad hemos decidido no llevarlo al análisis. ¿Por qué? Porque en este Congreso del cual formo parte no existen garantías para ninguna reforma. Y querido Eleno, no sé dónde está Eleno, existe un proyecto de prueba electrónica que hemos visto, también creo que vos estuviste viendo, que no nos animamos a meter. Y les cuento por qué. Y el tema, para solucionar el tema de la prescripción de las causas de corrupción que mencionaba Victoria, yo planteé una reforma de los códigos de los artículos 187 estafa y 192 lesión de confianza para elevar los marcos penales y en la parte del articulado de especialmente grave establecimos ejemplos reglados y establecimos un nuevo tipo legal con un nuevo marco penal para que no sea tan fácil a los corruptos zafar, porque 10 años es poco. Evidentemente para que la justicia pueda tener un veredicto en ese tiempo. A la tercera logré que mi Cámara, la de Diputados, apruebe ese proyecto, se va a la Cámara de Senadores y lo desvirtúan por completo, destrozan el proyecto y vuelven la norma penal más benigna para los corruptos. Vuelve a la Cámara de Diputados tercer trámite, nos ratificamos en la versión inicial, vuelve a senadores y senadores aprueban su versión, último trámite. Queda la versión de senadores agregándole un elemento subjetivo adicional a la lesión de confianza que hoy no lo tiene. El mundo jurídico hasta hoy está preocupado por esto. Esto va al Ejecutivo, el Ejecutivo lo veta el proyecto por suerte, pero eso ustedes saben, vuelve a las cámaras. Cámara de origen, no tuvimos quórum en la primera sesión de este nuevo periodo el miércoles para tratar, pero bueno, confío que podamos ratificar, aceptar el veto y ahí nos queda la Cámara de Senadores que esperemos que acepte el veto. ¿Qué pasa si no se acepta el veto? Es más, organizaciones civiles ya se han manifestado incluso por escrito ante la preocupación del mundo jurídico, los jueces, fiscales, todos. Van a caer todas las causas de condena y acá la querida Aide, gran activista como mencionaba Vicky, van a caer todas las causas de condena de lavado de lesión de confianza y de lavado de activos que tienen como precedente a la lesión de confianza. ¿Por qué? Porque al volver la norma más benigna, inmediatamente revisión, norma más benigna y cae todo. Entonces, yo quiero que ustedes entiendan, y eso le explicaba a los compañeros de la Comisión de Reforma, por qué no nos animamos a meter tantas cosas que hemos analizado. Porque yo tengo miedo. No quiero ser responsable de lo que pueda salir. Hoy, tema de procedimiento abreviado, que también mencionaba Victoria, estamos también con un veto del Ejecutivo donde se establece que para la aplicación del procedimiento abreviado se va a tener en cuenta un marco penal, una expectativa de pena de 12 años.
O sea, siendo nuestra pena máxima, cualquier hecho punible hasta 30 años puede tener una expectativa de 12, entonces puede entrar por un abreviado donde no tiene ni un control. Así de mal estamos. Iniciativa Senado. Por suerte el proyectista no estaba, el Senado aceptó el veto, pero ahora el miércoles me decía una colega, pero eso está bien, Rocío. Me dice, no, no está bien. Y bueno, estamos ahí en zozobra de vuelta con ese instituto. Por eso tengo miedo. ¿Qué analizamos nosotros? Y entre las cosas que ayer también se mencionaba, derecho de la víctima. La víctima es la gran olvidada en el sistema de justicia, señores. No existe la víctima. La víctima se va a tocar la puerta de la fiscalía a pedir copia de la carpeta fiscal y acá los defensores públicos presentes me van a dar la razón. Se le maltrata en muchos casos, para no generalizar. Yo nunca generalizo. Pero en mi rol de abogada también me tocó ese maltrato como víctima. La víctima no se le da copia porque no es parte, a la víctima no se le hace caso, a la víctima se le dice que no se le informa sobre su caso. Entonces habíamos solucionado eso. Hemos también introducido todo un capítulo nuevo con relación al procedimiento de extradición que hoy no lo tenemos expuesto. Extradición pasiva, extradición activa. Hemos hablado también de un gran problema que es el informe técnico al lado de la pericia. Hemos discutido muchísimo con varios ministros de la Corte, toda la Fiscalía General, toda la Defensa Pública, el tema de la acción privada, ¿verdad? Volvemos a la acción penal pública plena, sacamos la acción privada y ahí genera otra vez de vuelta toda esta cuestión de los recursos presupuestarios, la cantidad de funcionarios necesarios al efecto. Ya voy terminando. También una gran preocupación particular que la expongo en las cátedras, en los módulos que me toca y que tendríamos que revisar urgentemente, pero en realidad no pasa tanto por la ley. Ayer decía el profesor Binder, es una cuestión del hombre, de organizarse. Muchas de las cuestiones pasan por la integridad, por el patriotismo, por el compromiso y por la honestidad de aquellos que dirigen la justicia, tanto en el Poder Judicial como en el Ministerio Público y la Defensa Pública también. Entonces, a veces no es necesario, y alguien decía también en sus ponencias ayer, volver a los orígenes de lo que fue el Código Procesal Penal, donde se respetaban las instituciones, utilizar las que existen y aplicarlas correctamente, y eso depende solo del hombre. Nosotros acá no podemos legislar sobre honestidad, sobre patriotismo, sobre idoneidad, no podemos hacerlo. El hombre es el que decide aplicar bien o aplicar mal. Y nuestra justicia está en emergencia. Esto lo vengo diciendo hace mucho. El gran logro que tuvimos también en una coyuntura política, cualquier reforma de la que hablemos, tenemos que tener un pacto político para que salga como debe salir la ley y que no se desvirtúe por el camino a consecuencia de asesores o de intereses personales, políticos o sectoriales. Así es, señores. No es tan fácil decir acá traigo mi proyecto y acá quiero que salga esto, no. Acá debe haber un pacto político del más alto nivel para generar una reforma del sistema de justicia. ¿Qué pasó con el proyecto muy patriótico que yo presenté? Me lo destrozaron y hoy estamos en zozobra para que ese veto sea aceptado. ¿Por qué? Porque le conviene a todos los corruptos de este país. Así nomás es. Y ellos gobiernan. Por último, no existen estadísticas en el Poder Judicial. He pedido varios informes en varias áreas. Las estadísticas me envían ni al Poder Judicial ni al Ministerio Público, son lamentables. Entonces nos cuesta mucho establecer parámetros para modificar algunas leyes. Las salidas procesales súper mal aplicadas en muchos casos, donde ya prácticamente no se analizan los presupuestos de la punibilidad. Entonces, mala praxis por donde se mire. Y bueno, el procedimiento abreviado, que en realidad, le escuchaba a la doctora que tienen una propuesta, estamos también con el tema del veto. El procedimiento abreviado hay que establecerlo o rodearlo de mayores garantías para que realmente se analicen los hechos y no sea un mero pacto entre las partes sin presupuestos de la punibilidad, que es lo que lleva a la aplicación del proceso penal. Bueno, le devolvimos la constitucionalidad al 245, una gran preocupación. El 245, medidas alternativas, teníamos un texto primero que era constitucional, luego tuvimos el texto inconstitucional donde se establecía un catálogo de hechos punibles donde sí o sí había que aplicar la prisión preventiva sin analizar los presupuestos,
si existen o no los presupuestos de la prisión preventiva, violando con eso todas las normativas de todos los rangos y con el peligro que alguno de esos casos pueda llegar lógicamente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero ahí hubo un pacto político. Hubo como pandemia, más saturación de las cárceles, que igual siguen saturadas, hubo todo un sistema, unas reuniones interinstitucionales con mucha fuerza de todos los componentes de los 3 poderes del Estado. Y hubo un pacto de aceptar eso. Pero después de 2 o 3 meses ya habían proyectos de ley otra vez tratando de establecer un catálogo para la prisión preventiva. Entonces, proyectos populistas, proyectos que responden a situaciones específicas del momento y que generan cambios normativos en los cuales uno quiere plantarse con argumentos técnicos. Pero señores, sepan que en este recinto muchas veces el populismo gana por goleada, como el artículo 107 de homicidio culposo. Bueno, ya voy terminando por respeto al tiempo de todos. Hay tanto por hablar, pero bueno, espero que este breve pantallazo por lo que hicimos, hemos trabajado muchísimo en la Comisión de Reforma Penal, pero señores, yo no quiero ser responsable sin un pacto político de meter esas modificaciones importantísimas que hicimos, porque no existe garantía alguna. Se decía que el periodo anterior era el peor congreso, pues señores, siempre nos superamos. Estamos ante el peor congreso de todos los tiempos. Muchas gracias. Mucho Vallejo, le damos realmente un aplauso y mucha fuerza para este nuevo periodo legislativo. Así es. Seguidamente tenemos la ponencia de la doctora María José Durán Leite. Ella es abogada por la Universidad Nacional de Asunción, tiene una especialización en Derecho Administrativo por la Universidad de Salamanca. Además tiene experiencia vasta en trabajos con organizaciones en materia de derechos humanos, como abogado litigante en el área penal con énfasis en derechos humanos de las mujeres. Además trabajó en la administración pública, en la dirección jurídica de la Auditoría de la Presidencia, del Ministerio de la Mujer y de la Industria Nacional del Cemento. Además es integrante del Consultorio Jurídico Feminista y actualmente es consultora en temas de trata de personas. La autora María José nos trae en esta oportunidad su ponencia en cuestiones de perspectiva de género en lo que hace al sistema de justicia penal y los aportes que la misma pueda dar para avanzar en sentido de reforma hacia un cumplimiento efectivo del derecho de la mujer. Gracias. Buenos días a todos y a todas. Quiero tomar hoy el nombre de este panel de reformas urgentes como una invitación sin miedo para diseñar una agenda feminista para la justicia. Esta agenda resulta absolutamente pertinente y absolutamente oportuna porque estamos hoy frente a un sistema de administración de justicia en crisis. Y en particular respecto a la violencia de género, donde está demostrado que el Estado no ha podido dar absolutamente una respuesta acorde a la gravedad y a la dimensión de lo que implica la violencia hacia las mujeres. La primera se vincula con el modo en que el sistema responde a la violencia de género, dándole la espalda, incluso reproduciéndola, consolidándola y perpetuándola en muchas formas. La segunda es que la propia estructura del sistema de justicia se asienta en un paradigma que es patriarcal y que se rige por relaciones de poder que justifican esto. El derecho no es neutral, es una construcción desigual entre personas y otras y también es sexista, porque no produce iguales efectos entre hombres y mujeres. En sociedades androcéntricas como la nuestra, resulta aún mucho más urgente y eficaz trabajar para cambiar las costumbres que para cambiar la legislación, que esto muchas veces resulta mucho más fácil. Frente a este diagnóstico, se hace necesario pensar cómo se reformula el sistema de justicia desde su propia matriz, esto con un enfoque de género. Desde el feminismo nos preguntamos diariamente cómo se hace para construir una perspectiva de género en la justicia. Y en este trayecto es ineludible y previo cuestionar absolutamente todo lo que
sostiene el sistema actual, desde el diseño mismo del sistema de justicia, los mecanismos de selección de jueces y juezas, de fiscales y fiscales, los principios del derecho, el sistema penitenciario, el sistema de las penas y el acceso a la justicia para las mujeres, la revictimización y el descrédito, la escasa y nula obtención de resultados para las mujeres en este acceso a la justicia. Algunos de los indicadores que tiene y que atraviesa el sistema de justicia en Paraguay está dado porque es lenta, inoperante, ineficaz, tiene un excesivo formalismo y ritualismo que muchas veces dificulta el acceso a la justicia. Además, todavía hay instituciones con carácter arcaico y finalmente esta aplicación desigual con un funcionamiento selectivo hace que se constituya lo que dice Barata la forma más injusta y más alejada de hacer justicia. Esta reflexión nos obliga a un análisis del sistema desde su matriz y proponer esquemas organizacionales, como ya se han abordado también en esta mesa, de trabajos o estrategias de acción que rompan con esta lógica que sostiene un sistema de justicia que es patriarcal, que es misógino, que es burocrático y que revictimiza a las mujeres. En cuanto al derecho penal, la pregunta sobre el papel que juega frente a este tema de violencia nos lleva a la propia definición de la Convención do Pará de violencia de género. Cualquier acción o conducta basada en el género que cause muerte, daño, sufrimiento físico, sexual o psicológico a las mujeres tanto en el ámbito público o privado. Hay otras definiciones reconocidas internacionalmente y siempre describen comportamientos recogidos en cualquier código penal del mundo, incluido el nuestro. Todas estas conductas que entran claramente en cualquier tipo de las definiciones de violencia, violación, agresiones sexuales, amenazas, coacciones, están contempladas en los códigos. Por eso no es raro que la pregunta, cuando se habla de la función del derecho penal en este ámbito, es si son suficientes, si se requieren efectivamente reformas penales para prevenir la violencia contra las mujeres o la violencia de género. El gran debate político criminal es si realmente hace falta involucrar al derecho penal para proteger a las mujeres. Finalmente, la violencia de género tiene como destinatarias a las mujeres de todo el mundo, pero yo no quiero dejar de mencionar que también afecta a personas de la comunidad LGTBIQ+, de manera particular. Es importante señalarlo porque existe un plexo de normas internacionales de derechos humanos de protección de los derechos de las mujeres que se debe seguir ampliando y que se debe seguir extendiendo en su protección a todas las personas que sufren violencia de género. Desde algunos sectores del feminismo existe un consenso de que una agenda de política criminal dirigida a eliminar la violencia contra las mujeres no implica necesariamente más derecho penal, ni una restricción de las garantías constitucionales en los casos en que tienen a las mujeres como víctimas o también como imputadas. La incorporación del enfoque no significa dotar a las mujeres de un estatus especial o de un privilegio sobre los varones, sino entender que dado que el derecho no es neutral, vivimos en una sociedad desigual, es preciso entender que los efectos que tiene el derecho penal sobre las mujeres y su aplicación puede resultar en una discriminación. Las distintas manifestaciones de violencia de género deben ser abordadas de manera integral y en todas sus expresiones. Y estamos haciendo foco en las políticas que le tocan al sistema penal, de modo que es absolutamente pertinente hacer hincapié de que estamos hablando de la última de las acciones que le toca llevar a cabo al Estado. El derecho penal es y debe seguir siendo cada vez más, en la medida en que podamos avanzar hacia formas democráticas, más maduras e igualitarias, la última de las herramientas frente a las violencias. Cuando el sistema de justicia no reacciona frente a las diversas y extremas manifestaciones de violencia, cuando se perpetúan los sesgos en la manera en que los juzgados interpretan las normas, valoran las pruebas o simplemente se les niega el acceso a la justicia a las mujeres y se garantiza la impunidad, también se está enviando un mensaje simbólico de parte de un sistema al que paradójicamente las mujeres recurren buscando protección.
Frente a esto, el derecho penal tiene algo que hacer, y es revertir el mensaje habilitador de la violencia hacia las mujeres, principalmente en aquella franja de hechos más graves como el feminicidio. Incorporar la perspectiva de género no es otra cosa que prestar atención, una especial atención a las normas y a las prácticas que en apariencia son neutrales, pero que terminan teniendo un impacto diferente en la vida y en las historias de las mujeres. Un código penal limitado, eso es lo que debiera pugnarse desde el feminismo. La ley funge como una herramienta de control social que mantiene un orden prevalente, pero es un orden de desigualdad y un orden que discrimina y está vigente en nuestra sociedad. Ferrajoli nos dice que la crisis del derecho solo puede ser afrontada por el derecho mismo, pero no a través del ensanchamiento de las normas punitivas, sino mediante el establecimiento de garantías que permitan el goce de todos los derechos fundamentales. La invitación que hoy yo quiero dejar aquí es a cuestionar al sistema de justicia, pero cuestionarlo desde su matriz y repensarlo bajo un enfoque feminista, un enfoque de respeto a los derechos humanos, con el propósito de transformar este poder del Estado en un arma de acción reformista. Ello implica un doble desafío para el derecho penal: poder identificar el universo de injerencia para evitar que este aparato represivo del Estado avance sobre aspectos que son tarea de otras áreas estatales. Cumplir de manera diligente la función de persecución penal en los casos que el sistema de justicia efectivamente debe intervenir. Para ello debe priorizar y jerarquizar la gravedad del fenómeno, incorporándolo a la agenda central de las instituciones y sofisticando las respuestas y sus estrategias de persecución penal. Si analizamos el sistema penal en su conjunto, lo que observamos es que frente a un fenómeno de violencia de género, lo que nos entrega es a un responsable, un individuo aislado de la sociedad que además responde a factores que promueven la desigualdad y la discriminación. El sistema penal, es cierto, tiene un fuerte poder simbólico frente a determinadas violaciones de derecho y sirve para evidenciar problemas tan arraigados como lo es el de la violencia de género. Pero es necesario tener claridad sobre los efectos que tiene el sistema penal en nuestra sociedad. Y si debemos repreguntarnos si reconstruir el problema de la violencia de género desde lo penal es acertado o si debemos abordarlo y reconstruirlo con otros discursos como desde el derecho de las mujeres y la igualdad. En definitiva, de lo que se trata es de pensar el derecho penal que sea coherente con los postulados del garantismo, pero que también sirva a los intereses de las mujeres y que se comprometa con la igualdad. Muchas gracias, doctora Durán, realmente brillante. Estamos realmente nosotros aprovechando al máximo estas jornadas y el aspecto del contenido de perspectiva de género finalmente suma un elemento determinante a la hora de pensar en reformas del sistema del proceso penal. Estoy convencida que estas jornadas verdaderamente han llevado a analizar retrospectivamente estos 25 años desde la promulgación del Código Procesal Penal y que este es el único medio que tenemos, el único medio idóneo que tenemos para saber verdaderamente dónde estamos, reflexionar sobre los aciertos y desaciertos y así también poder redefinir y decidir hacia dónde vamos. Eso es todo, muchas gracias. Esta mesa se despide de ustedes y les agradezco su presencia. Seguimos nuevamente con un punto y finalmente les quiero mencionar que mi presencia en esta mesa ha sido gratamente honrada y estoy en representación de la Asociación de Juicios por Jurados, la Asociación Paraguaya, que finalmente es una asociación que estamos dentro de lo que se debatió, lo que es el contenido, las reformas urgentes y que ya ha sido desarrollado por las ponencias del doctor Harfuch, el doctor Binder, y les invitamos a que puedan informarse de esta asociación, que recurran y que se informen de los proyectos que se están trabajando desde este lugar. Muchas gracias. Muchas gracias. Aplauso para Ingrid Cubilla, quien ha oficiado de moderadora en esta mesa 5
hacia dónde vamos, futuro y desafíos. Y sobre todo a nuestras expositoras que en esta ocasión han desarrollado importantes temas, la diputada Rocío Vallejos, María Victoria Rivas y